Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Esta semana hemos visto cómo parecía que todo iba a seguir como veníamos viendo en las últimas semanas, con esa tendencia alcista, pero en la sesión del jueves el mercado de Estados Unidos se dio la vuelta con caídas bastante importantes y la mayoría de los inversores están achacando esto al riesgo geopolítico que hay ahora mismo a nivel mundial. Pero os voy a dar mi opinión de por qué creo que esta no es la verdadera razón y cuál creo que son las razones por las que estamos viendo esta excesiva volatilidad al final de la semana en los mercados. Esto lo veremos antes de comenzar con esos datos que solemos analizar todas las semanas que he rescatado de Twitter y que me parecen también bastante interesantes. Posteriormente analizaremos los índices, que está en una situación muy interesante esta semana después de lo que os acabo de comentar, de esa volatilidad de los mercados. Y por último veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo esta semana. Así que creo que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. ¡Vamos al lío! Bueno, pues como comentábamos, en la sesión del jueves, de repente, cuando parecía que el SP500 volvería y los índices de Estados Unidos volverían a marcar nuevos máximos crecientes, se acercaban a esos máximos históricos, de repente el mercado se dio la vuelta, empezando a haber caídas de más del 1% en todos los índices en Estados Unidos. En principio, todo esto se ha achacado quizás al riesgo geopolítico, ya sabemos lo que ha pasado esta semana, y en principio todos los ojos estaban puestos ahí, en el riesgo geopolítico. Pero os voy a decir por qué creo que no es el riesgo geopolítico el que ha provocado estas caídas esta semana. Hay que tener en cuenta que si hubiese sido el riesgo geopolítico, la sesión del viernes, aún más o aún peor que la sesión del jueves, hubiéramos visto caídas más importantes. ¿Por qué? Porque el riesgo de que hubiese sucedido algo durante el fin de semana, entre el sábado y el domingo, hubiera sido muy alto. Y en la última parte de la sesión del viernes en Estados Unidos, hubiéramos visto caídas importantes. Pero eso no llegó a pasar. Si el riesgo hubiera sido geopolítico, aquí nadie se hubiera querido quedar dentro del mercado por si acaso el fin de semana hubiese pasado algo. Pero ya hemos visto cómo la sesión del viernes en Estados Unidos fue muy pero que muy alcista. Sin embargo, en Europa vimos cómo en la sesión del jueves, cuando caía Estados Unidos, ya estaba cerrada, y en la sesión del viernes en Europa vimos caídas muy importantes y ni siquiera con el rebote que vimos en Estados Unidos, Europa consiguió darse la vuelta. Además, para tener en cuenta que esto puede que no sea un riesgo geopolítico, hay que poner el ojo en lo que venimos comentando en las últimas semanas. Estamos viendo cómo el oro está teniendo una subida espectacular. En principio, también, sin razón aparente. ¿Se le puede achacar esta subida del oro también a un riesgo geopolítico? Sí, se le puede achacar a un riesgo geopolítico, pero también se le puede achacar a que quizás la inflación no la tienen tan controlada como nos están contando y a lo mejor la perspectiva de los precios va a estar más alta de la que nos están queriendo vender. Y además, en otro punto donde debemos poner el foco que venimos comentando también en las últimas semanas es en la rentabilidad del bono en Estados Unidos. El cierre de esta semana fue muy alcista para la rentabilidad del bono, cerró por encima de los 4,40 de una rentabilidad que no veíamos desde hace muchísimos meses. Es decir, cuidado porque a lo mejor se nos está desviando la atención a pensar que el riesgo es geopolítico, pero a lo mejor donde está el riesgo es en la deuda de Estados Unidos. También os lo comentaba la semana pasada, en el mes de abril, en una gran refinanciación de la deuda de Estados Unidos, y si los tipos de interés o la rentabilidad del bono es muy alta, esto puede provocar algún que otro tensionamiento. Y si se provoca un tensionamiento en la deuda de Estados Unidos, el oro también puede ser el rey. De ahí que veamos esa subida tan importante que venimos viendo en las últimas semanas. Y además también, para echar más leña al fuego, estamos viendo cómo el precio del petróleo también sigue aumentando. Y hemos visto esta semana cómo superaba ese precio de los $90 el barril. Hay que tener en cuenta, ahora se nos está diciendo que la subida del petróleo está provocado por ese riesgo geopolítico, pero si estáis siguiendo el canal durante las últimas semanas y meses, ya habríamos comentado por aquí que el petróleo está en una clara tendencia alcista y que nos dirigíamos a los máximos que veíamos el año pasado. Y ya hemos alcanzado esos máximos por encima de los 90, es decir, está en una clara tendencia alcista. No es algo que haya pasado en la última semana, sino que venimos viéndolo durante varias semanas, incluso meses. Por lo tanto, ¿está provocado por el riesgo geopolítico? Pues hombre, si hubiera sido provocado por el riesgo geopolítico, hubiéramos visto como en las últimas semanas teníamos una tendencia lateral o bajista o no una tendencia clara, y esta semana hubiésemos visto una subida espectacular, pero eso no ha pasado, simplemente ha seguido confirmando esa tendencia alcista. Lo que a lo mejor sí que tiene sentido es que con esa subida del precio del petróleo, lo que ya está mostrando clarísimamente a los inversores es que va a ser muy complicado
controlar la inflación mientras tengamos a los precios del petróleo tan altos a nivel mundial. Porque ya sabéis que cuando el precio del petróleo se mantiene muy alto, es muy complicado tener controlada la inflación, o por lo menos mantenerla en esos objetivos que dicen del 2%, que ya parece una auténtica utopía. Por lo tanto, se nos está vendiendo que todas estas caídas, esta volatilidad que estamos viendo esta semana viene provocada por el riesgo geopolítico, pero a mí me queda alguna que otra duda, sobre todo por ese aumento de la rentabilidad del bono en Estados Unidos, que de nuevo empieza a pegar con fuerza al alza. Mucho cuidado, porque yo creo que es donde debemos de poner el foco ahora mismo, y además vendría ligado con esa subida del precio del oro y vendría ligado con esa subida del precio del petróleo, que podría estar indicándonos que la inflación no la tienen totalmente controlada. Esta semana tendremos nuevos datos de inflación del IPC en Estados Unidos. Veremos a ver si vuelve a seguir por encima de lo esperado o si por el contrario estamos equivocados, que se encuentra por debajo del esperado o en la línea, y a lo mejor este riesgo no es tal. Pero cuidado, porque como decimos, todo hace apuntar a que nos están queriendo desviar la atención o la mirada para que no veamos la realidad que hay ahora mismo en los mercados, porque la experiencia que tenemos en los mercados es que cuando se ha producido un riesgo geopolítico como lo que veíamos en Ucrania, pues sí que es verdad que ha provocado caídas muy fuertes o quizás provoca alguna que otra sesión de pánico, pero cuando luego los noticieros o los periódicos nos dejan de mostrar esas noticias, parece que todo ha pasado, aunque el problema siga ahí y las bolsas se vuelven a recuperar. Pero si el riesgo es más preocupante, es intrínseco de la economía, a lo mejor esto no se soluciona en unas cuantas semanas. De ahí que quieran poner el foco en otro lado y no a lo mejor en el verdadero problema que tenemos ahora mismo en la economía. Bien, pues vamos a comenzar por esos tweets que me han llamado la atención durante esta semana y que quiero compartir con todos vosotros. El primero es de Pablo Gil y nos presenta este gráfico que lo que nos viene a decir es que el coste de las cargas financieras de los estadounidenses está por encima de lo que venimos viendo desde el año 1959. Esto lo que nos hace ver es que a lo mejor el nivel de vida que se está teniendo ahora mismo y el consumo que se está manteniendo en Estados Unidos, y yo creo también que a nivel europeo, se está manteniendo a través de incrementar la deuda de los hogares. De ahí que estemos viendo que los niveles de deuda son excesivamente altos. Evidentemente en Europa no estamos en estos niveles de cargas financieras, pero cuidado, porque si los tipos de interés se siguen manteniendo relativamente altos, como estamos viendo ahora mismo, la carga financiera también puede empezar a subir de forma muy importante en Europa. Vamos con el siguiente de los tweets, que este es muy curioso, la verdad. Y lo que nos dice Charlie Vilero es que ha hecho un análisis Wall Street Journal en el que nos dice que ha cogido una cesta de productos y que ha podido comprobar cómo en los últimos 4 años el incremento de todos estos productos ha sido del 36,5%, es decir, una media del 8,1% anual. Mientras tanto, los datos oficiales lo que sí nos está diciendo es que el incremento de los productos, de esta cesta básica de productos, ha sido del 25,2%, es decir, de un 5,8% anual. Esto, evidentemente, lo que nos hace ver es que se está maquillando muchísimo los datos de la inflación. Esto es en Estados Unidos, pero estamos viendo también en Europa y en España. Lo comentábamos la semana pasada. En España pasamos de ser el país que más inflación tenía un mes siguiente éramos el país que menos inflación tenía. ¿Por qué? Porque estaban maquillando los datos de la inflación, eligiendo diferentes productos dentro de esa cesta que marca la inflación. De ahí que estén intentando maquillar todo esto, quizás para dar una sensación de que tienen controlado este gran problema, pero en realidad a lo mejor no lo tienen tan controlado. Vamos a continuar con otro tuit de Héctor Chamizo, y en este caso va relacionado con el dato del empleo que hemos visto esta semana en Estados Unidos. Lo que está aumentando también es que la vuelta que estábamos viendo en los mercados el viernes, esa subida tan importante en Estados Unidos que vimos el viernes contrarrestando la caída que veíamos el jueves, venía provocado por ese dato del empleo tan fuerte en Estados Unidos, que nos hace pensar que la economía está muy, pero que muy fuerte. Pero lo que nos dice Héctor Chamizo es que el empleo a tiempo completo se está destruyendo y que lo único que ha aumentado de forma considerable, muy importante, son los datos del empleo a tiempo parcial. Por lo tanto, cuidado, porque si con la inflación veíamos que lo estaban maquillando, puede que con el empleo también lo estén maquillando para quizás dar una sensación de fortaleza de la economía
que no sea tal. Y a lo mejor así también justificar, si vamos a ver una bajada de los tipos de interés, de que es debido a que ya tienen controlada la inflación y que no es porque la economía vaya mal, porque fijaros qué fuerte está la economía. Vamos con el siguiente de los datos. En este caso, fijaros, este tweet lo que nos dice es locura en marzo. Un mercado laboral en auge que registra más de 303.000 en nóminas no agrícolas generales, mientras que el empleo a tiempo completo de la encuesta de hogares rivales cae en 6.000 y menos 1,8 millones desde el noviembre pasado, lo que solo ha ocurrido en el pasado en recesiones, es decir, estamos viendo este dato en relación al gráfico que acabamos de ver. Cuidado, porque cuando se está destruyendo el empleo a tiempo completo y lo que se está creando es empleo a tiempo parcial, lo que nos indica es que la situación económica no es buena y anteriormente, como podéis ver en el tweet, esto se ha producido cuando estábamos muy cerquita de ver una recesión o incluso estábamos dentro ya de una recesión porque la gente no tiene un trabajo de calidad y tiene que elegir trabajos a tiempo parcial, pero evidentemente no computan como si estuvieran en desempleo. Vamos con el siguiente de los datos de los gráficos de Serenity Markets. Y lo que nos dice es que según Apollo Research, las pérdidas no realizadas de los bancos americanos a cierre del cuarto trimestre del año eran de 478.000 millones de dólares. Fijaros, esto lo hemos comentado muchísimas veces. En Estados Unidos hay muchísimas pérdidas no realizadas de los bancos. Esto es un verdadero riesgo para la economía de Estados Unidos y sobre todo para el sector financiero, que quizás nos está dando una visión de fortaleza y de ahí que también, por ejemplo, estemos viendo en Europa cómo los bancos lo están haciendo muy bien, pero a lo mejor las pérdidas no realizadas provocado por esa subida de los tipos de interés y por ese mantenimiento de los tipos de interés tan altos, pues a lo mejor son bastante peligrosas. Y yo creo que por aquí van los tiros, es decir, la Fed esto lo sabe. Los bancos no están tan bien como quizás se nos está vendiendo y necesitan bajar los tipos de interés para dar un respiro a estos bancos de inversión que tienen grandes pérdidas sin realizar. Y esto evidentemente también puede que esté pasando en Europa, mientras lo que se está vendiendo a los inversores es que los bancos les está yendo muy bien porque el margen que están ganando de beneficio con esos tipos de interés tan altos es muy alto. Pero lo que hay que tener en cuenta es que los bancos han tenido y siguen teniendo invertido muchísimo capital en deuda de los estados que ha visto incrementada muchísima su rentabilidad y eso hace que el precio de esa deuda caiga y eso provoca pérdidas que también están sin realizar. Así que cuidado, no salga por algún lado esto en algún momento y veamos la realidad. Y vamos con el último de los tweets también de Héctor Chamizo. Y fijaros porque es muy curioso este gráfico. Lo que nos dice es que la ventanilla de liquidez de la Fed para evitar la crisis de la banca regional fue la mayor de la historia. Fijaros, ni en el año 2008-2009, cuando se tuvo que meter tanto dinero en la economía de Estados Unidos para que no quebrara todo el sistema financiero y bancario, vimos esta subida tan espectacular de la ventanilla de liquidez. Por lo tanto, pues bueno, eso, como también dice Héctor Chamizo, ha sido un parche que se le ha puesto a una crisis, pero puede que sea simplemente una patada hacia adelante y quizás nos encontraremos con este problema de nuevo más pronto que tarde. Bien, pues vamos a comenzar por el análisis de los índices y creo que es muy importante antes de comenzar saber el contexto en el que vamos a analizar los índices esta semana. Veníamos de varias semanas continuadas de subidas constantes en las que habíamos alcanzado unos niveles de sobrecompra, podríamos decir altísimos, desorbitados en algunos índices, como podéis estar viendo aquí en el IBEX 35, donde se llegó a alcanzar la sobrecompra en 85 en el RSI. Por lo tanto, llegados a ese punto, pues ya lo veníamos diciendo que era de esperar que llegásemos a ver una corrección. La duda que tenemos ahora mismo es si será una simple corrección o si por el contrario veremos algo más importante en los mercados. De ahí que tengamos que plantear el contexto que ahora mismo tenemos por delante. Es decir, lo que vamos a ver hoy es intentar identificar si va a ser una simple corrección o si por el contrario veremos una caída más importante. Una caída más importante podría cuadrar sobre todo porque la subida ha sido muy vertical, pero también hemos visto cómo la subida tenía muchísima fuerza y no debemos descartar para nada que sea una simple corrección para seguir la próxima semana o dentro de un par de semanas seguir manteniéndonos al alza, marcando nuevos máximos crecientes
en el gráfico. Así que quede claro el contexto en el que vamos a analizarlo para entender mejor el análisis técnico que vamos a hacer. Vamos a comenzar por el IBEX 35. Lo que decíamos, fijaros, la sobrecompra era altísima y nos acercábamos a la zona de 12.184 donde teníamos esa resistencia que ahora veremos en el gráfico semanal que se ve muchísimo mejor. Fijaros, como primero vimos un movimiento lateral apoyándose en la media móvil de 6 sesiones, parecía que conseguía mantenerse sobre ella, pero aquí vimos el típico movimiento de debilidad. Vemos una pequeñita corrección, intentamos mantenernos al alza, pero no conseguimos marcar un nuevo máximo creciente. ¿Eso qué nos indica? Señal de debilidad. ¿Qué provocó este movimiento? Que en la sesión del viernes viésemos una caída importante, también por lo que veíamos en Estados Unidos. Es decir, lo que podría ser una muy pequeña corrección para seguir manteniéndose al alza, aquí vimos como nada de nada. ¿Por qué? Porque no consiguió marcar unos máximos crecientes. Fijaros como aquí también vimos una corrección parecida y luego consiguió marcar un nuevo máximo creciente, señal de que podríamos mantenernos al alza, incluso teniendo una divergencia, pero ahora esa primera fase de la pequeñísima corrección ya la hemos perdido. Es decir, pasamos una corrección, podemos decir, de alguna manera, media. En esa corrección media, ¿dónde podríamos poner el objetivo ahora para que no llegase más la sangre al río? Pues fijaros que puede estar en esta zona de aquí, entre los 10.800 puntos y los 10.750 puntos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos este gap. Entonces, ese gap puede que ahora mismo actúe como soporte. ¿Por qué? Porque para que se produzca ese gap tuvo que entrar mucho volumen y ahí hubo fuerza por parte de la demanda. Por lo tanto, si volvemos hasta esa zona, lo que es normal es que ahí de nuevo vuelva a entrar volumen con la demanda y llega a repuntar a la cotización. Por lo tanto, ahora, ¿dónde podríamos dirigirnos? Hasta esa zona. A partir de ahí, probablemente veremos un repunte como el que veíamos por aquí en la sesión del miércoles y del jueves. Veamos algo así. Y cuando nos enfrentemos a la media móvil de 6 sesiones es cuando veremos si de verdad hasta ahí ha llegado la corrección y volveremos, si la supera, a marcar los máximos crecientes, o si por el contrario, si perfora esta zona, es cuando también cancelaríamos esta opción de corrección y ya sí que es verdad que nos iríamos a buscar una corrección más importante. ¿Hasta dónde? Pues yo creo que podríamos irnos a buscar la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo en todo el movimiento lateral que veíamos por aquí, desde diciembre hasta marzo, cuando ya repuntó con muchísima fuerza, la media móvil de 70 sesiones fue clave. ¿Qué decíamos ahí? Que mientras no superase la media móvil de 70 sesiones, debíamos mantenernos en movimiento lateral y que no teníamos ninguna ruptura clara, ni al alza ni a la baja, si por arriba no superaba la zona de 10.300 puntos. Por lo tanto, esa media de 70 sesiones actuó muy bien como soporte y ahora, sin lugar a dudas, debemos valorarla en caso, solo en caso, de que perfore, complete el gap que dejamos abierto en la sesión del 21 de marzo. Ese gap se acabaría completando si se va hasta la zona de los 10.752. Por lo tanto, creo que es lo que debemos vigilar en el IBEX 35 en el más corto plazo. Señales negativas, fijaros, el corte a la baja de la zona de 70 del RSI, eso teóricamente se toma como una señal de venta, nos indica que puede seguir corrigiendo, va posiblemente hasta esa zona del gap. Fijaros cómo el volumen con la caída que vimos el viernes también fue alto, señal negativa, y también el MAC está muy cerca de dar señal de venta. El MAC está funcionando muy bien últimamente en el IBEX 35, fijaros por aquí, pues de una subida muy fuerte, vimos la señal de venta y estuvo en ese movimiento lateral de corrección. En el momento que vimos la señal clara al alza de la ruptura, señal de compra y subida muy importante. Por lo tanto, cuidado porque las señales parece que están totalmente claras en el IBEX 35, pero debemos ir con pies de plomo, evidentemente. Debemos valorar primero esa zona de soporte en el gap y posteriormente si la perfora la media de 70 sesiones. Si en la zona del gap se da la vuelta y consigue cerrar el gap que dejamos en la sesión del viernes y marcan los máximos crecientes, ahí vamos a tener una señal muy clara de que hay fortaleza todavía en la subida y podemos seguir manteniéndonos a alza. Fijaros en el gráfico semanal la resistencia que os comentaba. Era el pico que habíamos marcado en el año 2017, la zona de los 11.184 y ahora nos hemos quedado muy cerquita, la zona de 11.140, prácticamente en la misma zona de resistencia. Estamos ya sobrecomprados, fijaros también el semanal y bueno, pues habrá que descartar ver una corrección. Como os he dicho durante toda la semana y os decía anteriormente, es una corrección totalmente sana. La tendencia alcista sigue intacta. Y aunque nos vayamos hasta la media móvil de 70 sesiones, que está
en los 10.316 puntos, probablemente se encontraría con ella más arriba, los 10.500, 10.400 en esa zona. Si llegamos hasta ella, sería una corrección totalmente sana. El riesgo de verdad para poner en peligro esa tendencia alcista tan positiva que llevamos viendo es perder la media de 70 sesiones. En el gráfico mensual, pues poquito nos dice, la verdad, fijaros. De momento, una pequeñísima corrección. Vamos con el DAX. Vamos a coger el gráfico diario y fijaros cómo lo que hemos visto esta semana, pues la verdad que no es muy positivo. ¿Por qué? Fijaros la vela que dejó en la sesión del viernes. Pero es que también era normal, es que veníamos de una sobrecompra, en este caso, fijaros, del 86,92 en el RSI. Por lo tanto, vamos a ponernos en el mismo contexto que en el IBEX 35. Vamos a buscar la primera zona de soporte a la que quizás podríamos dirigirnos para ver esa corrección sana y a partir de ahí darnos la vuelta. Esa zona está en los 18.000 puntos, aproximadamente 18.020, por ahí, donde hizo techo durante unas cuantas sesiones, movimiento lateral, y a partir de ahí se mantuvo al alza. Fijaros como la sesión del viernes nos quedamos muy cerquita de esa zona, por lo tanto, no hay que descartar que nos vayamos a tocarla, esa zona, fijaros, y a partir de ahí volvamos a mantenernos al alza. Sería una corrección totalmente sana, un diente de sierra que llevamos buscando durante muchísimo tiempo y que no estábamos viendo, es decir, no pasaría absolutamente nada. ¿Qué pasa si pierde esta zona? Que la siguiente zona de soporte estaría en los 17.620 puntos y por ahí se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. ¿Qué pasa si perforamos esta zona? Pues aquí sí que es verdad que habría que tener bastante cuidado, porque a partir de esta zona, la siguiente zona de soporte estaría en los 17.270 puntos. No teníamos este gap de escape clarísimo aquí, con muchísimo volumen, y esta zona ya sería más peligrosa. Porque ya sí que perderíamos ahí la media de 70 y perforar esa zona nos indicaría que, cuidado, la tendencia alcista estaría en riesgo. Hasta ahí, pues bueno, puede ser una corrección como la que veíamos por aquí, entre diciembre y enero. Y luego nos mantenemos al alza. Si pierde esa zona ya, o se mantiene por debajo de ella, pierde la media de 70, luego actúa como resistencia y vuelve a corregir, ahí ya que habrá que tener cuidado. Pero de momento no pasa absolutamente nada, simple corrección. Lo que pasa es que nos llevamos las manos a la cabeza porque vemos una corrección de un 1,30 en el DAX y de 1,58 en el IBEX 35. Pero es que, a ver, hay que poner en el contexto de que veníamos de una sobrecompra altísima de semana tras semana con nueva subida y evidentemente la corrección iba a llegar. Lo veníamos diciendo, no se sabe cuándo llegará, aunque sea una pequeña corrección, pero es que va a llegar. Y la verdad que estamos viendo valores de los bancos, por ejemplo, el BBVA, el Santander han caído más de 2% de la sesión del viernes y es que ni se han despeinado. ¿Por qué? Porque ya una subida de un 30%, a lo mejor las últimas semanas. Por lo tanto, no pasa absolutamente nada. Simplemente una corrección sana. Que la semana que viene vemos que esto se empieza a calentar y vemos que hay más importantes, pues ojo, y ya habrá que empezar a valorar otras cosas. Pero de momento lo que estamos viendo, corrección sana y no nos indica nada más. Señales negativas, aumento del volumen, sí que es verdad. Fijaros la sesión del jueves, como parecía que intentaba repuntar, que el volumen era bajito, señal de debilidad, y el MAC parece que está dando señal de venta ahora mismo. Pero bueno, vamos a ver si se confirma, porque de momento parece una señal bastante débil y si nos diésemos la vuelta a la sesión del lunes o del martes, pues quedaría absolutamente en nada. Vamos con el gráfico semanal y fijaros que esto es un poco feo, ¿eh? Aquí ya sí que puedo decir que es un poco feo. ¿Por qué? Porque tenemos una envolvente bajista en un gráfico semanal. Eso es más importante. Cuidado. El volumen se ha aumentado respecto a lo que veíamos anteriormente. Por lo tanto, ojito, nos está indicando aquí ya esto, que la corrección puede que no se frene en ese primer soporte, sino que nos vayamos un poquito más abajo. Pero aún así, como decíamos, la tendencia alcista quedaría indemne. En el mensual, pues poquito podemos rascar. Poquito. De hecho, la semana pasada, cuando analizamos, decíamos que la divergencia que teníamos se había roto entre el RSI y la cotización. En el MAC, pues fijaros que no se rompió la divergencia, pero bueno, tampoco creo que sea demasiado destacable ahora mismo esta divergencia en el MAC. Y bien, vamos a continuar ya al otro lado del charco, nos vamos al Dow Jones, y es que ha sido muy curioso lo que ha pasado esta semana. Fijaros, la sesión del jueves son esas típicas velas que se suelen dar cuando algo cambia en el mercado. ¿Por qué? Porque venimos viendo quizás hay correcciones, pero luego se mantiene muy bien al alza. En la sesión del miércoles y del martes habíamos visto una corrección y en la sesión del jueves parecía que los mercados se mantenían al alza, que nos íbamos a cerrar el gap,
que habíamos dejado y que posteriormente marcaríamos un nuevo máximo creciente. Pero el mercado a partir de las 8 de la tarde se dio la vuelta. Vimos una caída muy fuerte y esta vela es feísima. ¿Qué le faltaba a esta vela? Quizás para que hubiese ido continuando la caída en la sesión del viernes, un poquito más de volumen. Es decir, el mercado tampoco se lo creyó demasiado, asustaba un poquito porque fue una caída del 1,35%, pero el viernes, como no asustó demasiado, pues parecía que el mercado intentaba darse la vuelta. Fijaros la sesión del viernes como la media de 6 sesiones actuó como resistencia, cuidado. No nos esté marcando el comienzo de más caídas. Ahora, ¿qué podemos esperar? Pues hombre, yo creo que la corrección, llegado a este punto, podría llegar como mínimo hasta la media de 70, que está a los 38.330, pero creo que la zona más clara de soporte está a los 38.160. Puede llegar hasta esa zona, tendríamos un movimiento de 2 meses de consolidación y a partir de ahí, si no la perfora, al alza. ¿Que perfora esta zona? Pues cuidado ya. Porque en el caso del Dow Jones no ha sido tan clara la subida y a lo mejor si perdemos esta zona ya se empieza a deteriorar bastante toda la tendencia alcista, y nos podríamos ir hasta la zona de los 37.073 puntos. Si la perfora ya tenemos la confirmación, no. Podríamos ver un rebote y ahí tendríamos la prueba. En ese rebote habrá que valorar la zona de los 38.160 de nuevo. Que la supera, yo creo que nos podría mantener al alza. Que no, ojito, nueva tendencia bajista. Además, podríamos poner en riesgo la media de 200 sesiones y eso para nada sería buena noticia. Por lo tanto, primera zona de soporte, 38.160, corrección totalmente sana, movimiento de consolidación. Que la pierde, 37.000 puntos. A partir de ahí ya es cuando vendría el verdadero riesgo para la cotización del Dow Jones. Vamos al gráfico semanal y fijaros cómo la vela que ha dejado ha sido muy fea, otra envolvente. Muy fea, muy fea. Y con más volumen que la semana pasada. Es muy fea, pero tampoco ha sido un volumen para tirar cohetes, Eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, es como el MAC en el semanal está cerca de dar señal de venta. Esto lo debemos vigilar también. ¿Por qué está cerca? Porque llevamos unas cuantas semanas ya del movimiento alcista, pero no parecía que estaba totalmente claro que se podía mantener al alza. Había bastantes dudas. De ahí que el MAC se haya estabilizado y que ahora con una caída tan importante, fijaros, del 2,27% esta semana estemos cerca de dar señal de venta. Pero bueno, eso simplemente lo debemos vigilar. Vamos a ver lo primero en el gráfico mensual antes de pasar. Y fijaros cómo seguimos teniendo esa divergencia que veníamos comentando. Esa divergencia, como vemos, se sigue manteniendo y no pasaría absolutamente nada. Pero nada, de nada, de nada. Simplemente hay que tenerla ahí por si acaso dentro de unos meses la tenemos que empezar a valorar. Vamos con el Nasdaq. Fijaros. Es que esta vela llama la atención. Es que esta vela del jueves algo nos quiere decir. ¿Que el viernes se dio la vuelta? Sí, se dio la vuelta. Fijaros también la media de 6 sesiones, actuando como resistencia. Cerrando justamente ahí, en ese techo. Primera zona de soporte, pues ya la probamos el jueves, los 17.840. Ahí está la primera zona de soporte clara. A partir de ahí, ojito, nos vamos a cerrar el gap. Y si nos vamos a cerrar el gap, por el camino nos encontraremos la media de 70 sesiones. ¿Podríamos cerrar el gap y mantenernos sobre la media de 70? Sí, perfectamente. Y si era una simple corrección, nos mantendríamos al alza. Podríamos haber visto una ruptura en falso de este soporte y eso nos indicaría un movimiento posterior al alza muy bueno. Si cierra el gap y empezamos a perforarle ya esta zona de 17.320 y nos vamos a los 17.140, aquí ya cuidadito, Esta es la zona clave. Sí, porque ahí si la perfora, siguiente zona de soporte, 16.380, 16.400 puntos. Y ya estaríamos de nuevo en los máximos anteriores históricos que veíamos en el año 2021. Vamos con el gráfico semanal. Vamos a verlo bien. Y bueno, pues la vela, fijaros, como tampoco ha sido tan mala. Podemos decir una vela de indecisión. De momento se mantiene sobre la media móvil de 6 sesiones. Por lo tanto, bueno, el viernes hemos decorado bastante el cierre semanal. Sí que es verdad que han tenido un poquito más de volumen esta semana, pero tampoco ha sido un volumen para lanzar cohetes. Absolutamente para nada. Sí que es verdad, lo veníamos diciendo, que teníamos una divergencia. Fijaros en el RSI. Vamos a ponerlo bien. Así. Ahí en el RSI y aquí en la cotización. Muy tímida, pero una divergencia. Y bueno, ahora mismo estamos corrigiendo simplemente en el gráfico. Es una corrección totalmente sana. A veces preguntas, ¿es una corrección sana? Pues sí, es una corrección sana. Es que es normal. Después de subidas tan fuertes que hemos visto en algunos valores, que veamos una corrección. Es totalmente sano. Y en el gráfico mensual, pues tampoco tenemos ninguna señal
evidente o que nos llame la atención. De momento, estamos comenzando el mes, por lo tanto, nada que destacar. Vamos con el SP500. Fijaros, muy parecido a lo del Nasdaq. La vela que dejó fue muy, pero que muy fea. Fijaros. Es una envolvente bajista respecto a lo que veíamos el miércoles. Brutal. ¿Se intentó recuperar el viernes? Sí. ¿Cerrando dónde? Justo en la media de 6 sesiones, la que actuaba como soporte. ¿Qué decíamos también durante toda la subida? Que parecía que era el punto clave en toda la subida que estábamos viendo, que parecía que caía hasta ahí un poquito y se mantenía al alza. Se caía hasta ahí un poquito y se mantenía al alza. La banda media de Bollinger, fijaros. Era brutal, ¿eh? Cómo se mantenía sobre ella. ¿Qué pasa la sesión del jueves? Que la perdió. Por el viernes, pues hemos cerrado un poquito por encima. Por lo tanto, pues bueno, lo debemos valorar esta semana. Queremos que empiece a perforar la banda media de Bollinger y ya está un par de sesiones por debajo. Ahí es cuando viene ya una fase más de la corrección. ¿Hasta dónde? Pues yo creo que hasta aquí. Hasta los 5.050 puntos. Sí que es verdad que a lo mejor por el camino podríamos encontrarnos por aquí un soporte de los 5.110, pero puede que si nos mantenemos por debajo comience una tímida tendencia bajista, en principio, en el corto plazo, hasta la zona de los 5.050 puntos, 5.040 puntos, donde se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. Que caiga hasta ella, pues no pasaría nada, si luego volvemos a repuntar. Y entra volumen y seguimos marcando los máximos crecientes. Una corrección totalmente sana, como no hemos visto desde el mes de noviembre. No hemos visto una corrección así. Es normal en las tendencias alcistas apoyarse sobre la media 70 y seguir manteniéndose al alza. No lo hemos visto. ¿Qué pasa? Que cuando nos vayamos a la media 70 vamos a testear la fortaleza de toda esta subida, de toda entera. Porque anteriormente no la hemos probado. Entonces, hasta que no nos vayamos hasta ahí, no vamos a ver la fortaleza. Mientras no pierda la media 70 sesiones, como decimos, no pasaría nada. Si la pierde, cuidado. Nos vamos a cerrar el gap. Y si nos vamos a cerrar el gap y se mantiene por debajo, es cuando nos podremos empezar a preocupar. ¿Que se va a cerrar el gap? Pues podría pasar lo mismo que decíamos antes, creo que era con el Nasdaq. También se va a cerrar el gap, toca la media de 70 y volvemos a repuntar. Es decir, nos vamos hasta aquí, a la zona de los 4.980 aproximadamente. Vemos que luego se mantiene sobre la media 70 y nos mantenemos al alza. No pasaría absolutamente nada. Fijaros la larguísima divergencia. Ahora no podemos decir, teníamos una divergencia clara y vamos a ver una corrección. Bueno, hombre, que llevamos viendo la divergencia desde el mes de diciembre. Si estamos esperando en cada pico que vemos la divergencia corregir, pues nos hubiéramos comido toda esta subida de aquí. Por lo tanto, pues bueno, tenemos una divergencia, pero si lo hubiéramos operado desde el primer momento, pues nos hubiéramos llevado algún que otro castañazo. Lo que sí que es verdad es que ahora ya en los últimos picos que veíamos, ya el RSI estaba por debajo de 70. Y eso decimos que son las últimas señales ya de que esa divergencia tan larga está dando señales de agotamiento claro de la tendencia alcista. Porque lo hemos comentado muchas veces. El RSI es el Relative Strength Index, es decir, la fuerza relativa que tiene la subida. Cuando está por debajo de 70 ya no tiene tanta fuerza. Entonces ahí es normal que veamos una corrección. Pero puede ser una simple corrección. Vamos con el gráfico semanal. Y fijaros, la vela que ha dejado no es muy buena, pero se mantiene sobre la media de 6 sesiones. Esa media móvil, fijaros que la ha actuado como soporte muy bien desde el mes de octubre cuando comenzó el impulso. Mientras no la perfore, simplemente corrección en el más corto plazo. Y en el gráfico mensual, bueno, fijaros el volumen también, un poquito más que la semana pasada. Y el gráfico mensual, pues nada, igual, la divergencia que llevamos comentando muchos meses. Y ahí sigue. Veremos a ver si al final nos quiere decir algo o no nos quiere decir nada. Bien, vamos con los siguientes activos que ya nos están quizando algunos de ellos a decir que algo está pasando aquí, que no, que a lo mejor no es una simple corrección y que esto se calienta un poquito más. Fijaros el VIX. La semana pasada estábamos aquí y decíamos, mientras se mantenga sobre la zona de 12.80, los 13.50, zona de complacencia, en esa zona el SP500 se puede mantener al alza, clarísimamente. ¿Qué ha pasado esta semana? Ha repuntado, fijaros en un momento hasta la media de 200 sesiones, parecía que de nuevo, por tercera vez, o cuarta mejor dicho, iba a actuar como resistencia, pero en la sesión del jueves, fijaros cómo la superó, una subida de casi el 15%. Y el cierre estuvo muy por encima de la media de 200 sesiones. Y lo más curioso aquí es que en la sesión del viernes vimos una subida de más del 1% en los índices de Estados Unidos
y el VIX cayó muy poquito, cayó un 2,14, donde se mantuvo por encima de la media de 200, pegadito a la banda superior de Bollinger, señal alcista. ¿Qué nos indica? Ojito, ojito, porque ya vamos diciendo que tenemos aquí un suelo redondeado que se puede acabar yendo hasta la zona de los 21. Es decir, ojo, no nos esté diciendo que esto se puede calentar un poquito más. Si se calienta un poquito más, pues quizás podríamos ver esa corrección más importante, pero que no llegase la sangre al río y que no pasase absolutamente nada y luego mantuviese una tendencia alcista. Lo que pasa es que la corrección a lo mejor llega a ser de un 4 o un 5%, pero como la subida había sido tan vertical, pues como decimos, no pasaría absolutamente nada. Pero es que es verdad que el VIX nos está dando aquí una señal de alerta, superando esa zona clave, la media móvil de 200 sesiones que venía actuando como resistencia. Sí que es verdad que a lo mejor el VIX no se puede tomar con tanta claridad el análisis técnico como una acción o un índice, pero también podemos encontrar señales claras como podemos estar viendo ahora mismo. Y vamos con el precio del petróleo, que creo que es donde está la clave ahora mismo de lo que está pasando en los mercados. Creo que es totalmente la clave. Lo he intentado buscar, pero no he encontrado un gráfico que vi el otro día en el que marcaba la correlación que tenía el precio del petróleo con la inflación. Y es que era evidente, es que cada vez que el precio del petróleo repuntaba, la inflación repuntaba un poquito. O sea, no hay ocasión en la que el precio del petróleo se vaya a las nubes y la inflación no repunte. Es que no pasa nunca, porque todo está muy relacionado con el precio del barril de petróleo. Y ahora fijaros cómo esta semana se nos está vendiendo que todo esto está provocado por el riesgo geopolítico, pero llevábamos diciendo ya unas cuantas semanas que la directriz bajista la habíamos roto desde febrero y que aquí podía comenzar un impulso al alza para irnos a máximos y que la señal clara la teníamos superando la zona de los 83. Y es lo que está pasando. Fijaros, estamos en los máximos del pasado año, en la zona de 91, estamos justamente ahí. ¿Que esta zona puede actuar ahora mismo como resistencia? Clarísimamente. Ha actuado como resistencia el año pasado en septiembre, ha actuado también en noviembre de 2022, en agosto de 2022, pero, ojito, si supera la zona de los 93, 94, nos vamos a los máximos que tenemos en el año 2022, cuando la inflación era totalmente galopante y teníamos a ese enemigo principal que era la inflación. Esto a mí no me cuadra con lo que se nos está contando de que la inflación es estacional. Es que me está recordando muchísimo a cuando nos decían en el año 2021, principios de 2022, que no pasaba nada porque la inflación era totalmente transitoria. Fijaros, en 2021 se veía muy bien, al final, en 2022 estaba comenzando algo diferente. Aquí ya, y al final, llegó el culmen. Y fijaros que el pico del precio del barril del petróleo llegó en 2022, en marzo. Luego se mantuvo ahí muy alto. Y es que no ha empezado a recortarse la inflación, creo que ha sido prácticamente hasta mediados de 2023. Por lo tanto, cuidado, porque el petróleo nos está anticipando que como esto se mantenga así, los próximos meses la inflación no va a corregir. Todo lo contrario, puede que incluso se encuentre por encima de lo esperado, como está pasando en los últimos meses, y eso sea totalmente incompatible con bajar los tipos de interés, a no ser que cometan el error de seguir diciendo que es estacional y que baja los tipos de interés porque es estacional y luego venga Paco con las rebajas, veamos que la inflación no es estacional, se nos acabe disparando de nuevo. Ojito, porque eso cuadraría con lo que decíamos al principio del vídeo. Por lo tanto, creo que está claro el panorama en el petróleo. Zona clara de resistencia ahora mismo, pero cuidado porque si la acaba superando nos vamos a los máximos que teníamos en el año 2022. Gas natural, pues bueno, seguimos ahí en ese suelo que parece ahí alrededor de los 1,70, 1,80 aproximadamente, nos seguimos moviendo ahí. Parece que esa zona lleva actuando como soporte un tiempo y parece que no tiene muchas ganas de perforarla, es decir, vamos a ver si a partir de ahí se da la vuelta, porque esto ya sería la guinda del pastel, fijaros, tenemos una divergencia clara, ¿eh? Como ya el precio del gas natural empieza a repuntar, es que nos vamos a la misma inflación que teníamos hace un par de años. Es que no queda otra. Es que si no está siendo tan claro, es porque el gas está muy bajo. ¿Provocado por qué? Ya lo venimos diciendo últimamente, pues porque en la industria está muy castigada. En Europa, Alemania lo está pasando muy mal. Y también se ha fomentado muchísimo el consumo de energías verdes y dejando de lado el gas natural. Y eso que ha provocado que si no hay consumo, el precio del gas natural baja. Y si encima la industria se está debilitando en Europa, pues
Creo que todo nos lleva a lo mismo. Y vamos con el precio del oro, lo veníamos diciendo. Cuando superó la zona de los 2100, decíamos, ojito, aquí está pasando algo. Fijaros, principios de marzo, decíamos, esta subida no es normal, aquí va a pasar algo. Cuando el oro sube, así está descontando algo que no estamos sabiendo leer. Y fijaros cómo ha subido el oro. El otro día, vamos a poner gráfico semanal, y vamos a ver cómo se comportó el oro cuando vimos todo el problema que tuvimos el año 2020. Y fijaros cómo en un primer momento corrigió con muchísima fuerza y luego la subida que tuvo fue espectacular. Cuando ya parecía que se iba arreglando un poquito el problema que teníamos. Es decir, ¿el oro quizás nos estaba adelantando un riesgo en las economías? Pues yo creo que no. ¿Qué nos estaba adelantando aquí el oro? En agosto de 2020, que se iban a tomar medidas económicas que iban a hacer perder valor al dólar y al euro, porque se iba a inyectar muchísimo dinero y se iban a mantener los tipos de interés muy bajos. ¿Y eso qué hace? Que el precio del oro suba. Y ahora estamos viendo una subida muy parecida. ¿Qué nos puede estar indicando el oro? Que a lo mejor se empiezan a tomar medidas económicas que no son las correctas y la inflación vuelve a repuntar. Fijaros que cuando teníamos el problema de la inflación durante el año 2022 y 2023, ya el oro estaba estable. La subida buena donde estuvo, vamos a evitar la caída que tuvo en un primer momento. Fijaros, desde abril de 2020, que pasó de 1700 a 2070. Esa fue la subida buena. Igual que la estamos viendo ahora. Es decir, a ver si cuando veamos que la inflación ya ha repuntado o que ya es claro el dato, el precio del oro no se vuelve a mantener lateral, porque el oro está actuando de forma anticipada, quizás a esas medidas económicas futuras que últimamente, en mi opinión, parece que no están dando en el clavo, aunque nos quieran vender que sí, evidentemente. Y vamos con el índice dólar. La semana pasada decíamos, algo no cuadra aquí, no es normal que el índice dólar se mantenga al alza y sigamos viendo nuevos máximos. Pues bueno, al final fijaros que llegó esa corrección en la sesión del jueves. Y el índice dólar casualmente que hizo, pues corregir un poquito antes y en la sesión del jueves nos fuimos hasta dónde? Hasta la media de 70 y 200 sesiones. Y fijaros cómo las consolidó como soporte. Ahora tenemos una duda por delante, podríamos decir. ¿Cuál es la duda? Si habremos hecho un doble techo y volveremos a corregir, eso sería positivo para las bolsas. O si por el contrario estamos consolidando como soportes a media 70 y 200 sesiones y nos iremos para arriba otra vez. A ver los máximos que teníamos el año pasado. En la zona de los 107. Yo creo que si ahora viene un nuevo impulso y superamos la zona de los 104, 105, nos vamos a los 107. Y eso, sin lugar a dudas, sería muy negativo para las bolsas. Así que bueno, este es el panorama que tenemos ahora mismo en los mercados. Creo que lo hemos situado muy bien en el contexto y creo que ha quedado todo bastante claro. Estamos ahora mismo, yo creo que ante una corrección. Una corrección de una sesión, pues bueno, ya hemos visto cómo ha perforado algún que otro soporte que nos indica que podríamos caer un poquito más, aunque hayamos visto ese rebote en la sesión del viernes. Yo no me lo creo demasiado. Entonces, vamos a la segunda fase de la corrección. Todavía nos quedaría otra fase más, como hemos visto en esas zonas de soporte, para seguir pensando que es una simple corrección dentro de la subida tan fuerte que estamos viendo en los últimos meses. ¿Dónde vendría el riesgo? Si perfora esa zona. En los índices yo creo que ha quedado totalmente claro. En el VIX, si vemos esa corrección hasta la tercera de las fases de la corrección, que nos indica una corrección totalmente sana, nos podríamos ir hasta los 21 y luego volver a corregir. No pasaría absolutamente nada. Si perfora los 21, cuidado, porque eso ya entraríamos en zona de mayor riesgo. La clave, yo creo, normalmente digo que la clave está o en los índices, o en el VIX, o en el índice dólar. Yo creo que la clave de esta semana está en el precio del petróleo, porque la tendencia alcista es clarísima y no se está comportando como si hubiera un riesgo geopolítico, que es lo que os comentaba antes. Si hubiera habido un riesgo geopolítico, se mete una sesión, una subida de un 5 o 6%, y cuando se nos deja de poner la noticia, vuelve a corregir y fin de la película. Es decir, el petróleo está ya durante varias semanas una clara tendencia alcista que nos estaba marcando que volveríamos a los máximos del pasado año y ha llegado. La duda es,
¿qué va a hacer la inflación ahora? Porque como la inflación, el siguiente dato, vuelva a ser negativo, es decir, se mantenga por encima de lo esperado, pues no sé si Powell volverá a decir, o los amigos de Powell volverán a decir que la inflación es estacional, pero yo creo que cada vez se le va a creer menos personas y los inversores puede que empiecen a tener miedo. Y el miedo, ya sabéis que las bolsas no es para nada bueno. Bien, pues vamos con vuestra sección donde analizamos las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Esta semana bastantes acciones españolas, así que bueno, creo que la mayoría las tenemos bastante en el radar de las que me habéis pedido. De hecho, algunas las hemos analizado esta semana. Vamos a comenzar por la primera de ellas, que es Acerinox. En este caso no la tenemos en análisis diarios, pero creo que la hemos analizado también bastante a menudo. Fijaros cómo veíamos una caída muy fuerte hasta la media móvil de 200 sesiones. No pasa nada, porque puede actuar como soporte para controlar la tendencia alcista, y de hecho así ha sido. Nos hemos mantenido al alza. ¿Y hasta dónde hemos vuelto? Hasta el máximo que vemos por aquí. ¿Qué nos está pareciendo esto que tenemos ahora mismo? Pues bueno, nos puede parecer que estamos viendo un hombro, aquí una cabeza y aquí el segundo hombro. Simplemente lo debemos valorar. ¿Por qué? Porque la vela del viernes fue buena, una vela en la que se recuperó muy bien, y si supera la zona de los 10,45, pues rompería ese segundo hombro y nos marcaría que podemos mantenernos al alza buscando nuevos objetivos por arriba en esa zona de los 11 euros. ¿El riesgo dónde está? En volver a corregir y perder la media de 70. Si perde la media de 200 sesiones, perdón, si perdemos la media de 200 sesiones, ojito. Este hombro, cabeza, hombro le tendríamos presente, y la proyección de este hombro, cabeza, hombro, fijaros que nos podría llevar hasta la zona de los 8,30, muy cerca de los mínimos que veíamos en octubre de 2023. Vamos a continuar con Almiral. Fijaros cómo hace bastante, yo creo que lo analizábamos, este es un movimiento lateral, ahí parecía que no consiguió superar la media 70 y 200 sesiones, ruptura en falso de la media de 200 sesiones. Cuando se produce una ruptura en falso, movimiento posterior mucho más fuerte, y así fue, ruptura del movimiento lateral y continuidad bajista. Ahora pues parece que la media 70 está actuando de nuevo como resistencia, y de hecho aquí podríamos tener un suelo, un movimiento lateral también. Vamos a quitar los soportes, que si no vemos nada, y fijaros cómo ahora mismo ese antiguo suelo estaría actuando como resistencia. Si lo supera, entraríamos en el antiguo movimiento lateral. Que no, continuidad bajista. ¿Objetivo dónde? Por aquí. En los mínimos que teníamos en junio de 2023. Vamos con el Banco Sabadell, uno de los bancos que mejor lo ha hecho también. Ha hecho una subida espectacular. Fijaros, sesión del miércoles, perdón, vimos una subida del 4%, sesión del jueves, una subida del 2%, y el viernes, cuando los mercados caían, la caída ha sido del 0,81%. Poco han caído los bancos con la caída que veíamos en la sesión del viernes, porque aún estando muy sobrecomprados, las caídas han sido, en mi opinión, bastante comedidas. Ver una caída del 2% en el Santander o el BVA me parece muy comedido después de estar viendo subidas continuadas durante varias semanas. Es decir, siguen muy fuertes. Es la lectura que podemos hacer. Y yo creo que el mercado no está empezando a soltar de verdad acciones de los bancos todavía. Cuando eso pase, la corrección va a ser más fuerte. De momento, tendencia alcista clarísima. Y de hecho, fijaros en el Sabadell, la media de 6 sesiones actúa muy bien como soporte. Y fijaros el viernes también. La tocó y para arriba. Mientras no la pierda, tendencia alcista. Sí que es verdad que la sesión del viernes es una sesión clarísima de indecisión y hay que valorar que corrijamos, pero mientras no perdamos una media de 6 sesiones, claramente tenemos una tendencia alcista en el gráfico. La sobrecompra está altísima, sí. Fijaros, el jueves sobrecompra 87, pero es que llevamos en sobrecompra un mes. Y la subida ha sido brutal, ¿eh? Por lo tanto, es el escenario que tenemos. Fijaos en el gráfico mensual. Hemos superado la media de 200 sesiones que podía actuar como resistencia, y la subida ha sido muy fuerte. Muy fuerte. Desde marzo, un 30% de subida. Algunos lo llamarán tendencia, otros lo podrán llamar quizás euforia. Veremos a ver. En Celnes, pues bueno, por aquí no ha pasado la suerte. Fijaros cómo parecía que nos manteníamos un movimiento lateral, quizás podría ser de consolidación después de toda la subida que veíamos, pero ya se ha empezado a deteriorar bastante. Por ejemplo, lo que hemos comentado antes de los índices,
Cuando ves una subida muy importante, puedes ver un movimiento de consolidación muy largo, llegar hasta una zona clave de soporte, a partir de ahí volver a repuntar. La zona clave de soporte de Celnes podría estar por aquí, en los 32,90, 33 aproximadamente. Se fue hasta ella, parecía que volvía a repuntar, pero la media de 70 y 200 sesiones actuó como resistencia y confirmación bajista. Ahora, ojito, porque estamos en una zona que sí que es verdad que aquí hubo un movimiento lateral y por aquí también, y podría actuar como soporte, pero si no aguantan esa zona, no hay ningún soporte hasta la zona de los 26 en el gráfico. Y el volumen está incrementándose. Cuidado, que esto puede empezar a caer también de forma bastante importante si no se frena la zona actual. Continuamos con Enagas. Parecía que había encontrado suelo en esa zona que comentamos de los 12,90. La verdad que ahí estuvimos finos. No siempre suele pasar que estemos tan finos, ¿eh? Que justo digamos un precio y justo se frena ahí. Muchas veces hay que valorar las zonas de soporte por zona. Esto no es lo normal. Pero en el caso de Nagas pasó. Llegó a la zona de 12,90 y ¡pum! Rebote al canto. Y el rebote, pues bueno, viendo la sesión del viernes parece que no pinta demasiado bien. Parece que ya ha llegado a su fin. Podríamos haber puesto el objetivo en la media móvil de 70 sesiones, que la captó como resistencia en el repunte que vimos en febrero, pero hemos vuelto a corregir. Mayor riesgo que tenemos ahora mismo, perder la zona de los 13,20. Si la perfora, yo creo que nos vamos a dar continuidad a la caída. Y podríamos continuar corrigiendo en el gráfico. Creo que eso podría quedar bastante claro. ¿Y por qué decíamos que los 12,90 era una zona muy importante de soporte? Fijaos en el gráfico semanal. Es el soporte que tenemos desde hace 10 años en la cotización de Nagas, descontando dividendos. Si no descontamos dividendos, esto quedaría así. Pero si descontamos dividendos, se ve muy bien la zona de soporte. Si la perfora, ojito porque puede comenzar una larga tendencia bajista para los próximos meses, incluso años. De momento, hemos salvado el primer match point. Anteriormente, cuando toda esta zona ha repuntado con bastante fuerza, fijaros, lo vimos en octubre de 2022, pero fijaros también cómo en febrero de 2018 se hizo un poquito el remolón y luego se mantuvo muy bien la alza. Por lo tanto, vamos a ver. Si nos conseguimos dar la vuelta ahí, vemos ese repunte, porque como pierda los 12,90, esto pinta muy mal. Y en Agas es una de las acciones que pueden marcar el rumbo del mercado de forma importante. Fluidra, esta semana ha tocado la corrección, habíamos visto una clara tendencia alcista, teníamos divergencias, fijaros, la subida, el RSI, ¿qué nos marcaba la divergencia? Había un poquito de agotamiento ya, fijaros aquí el RSI, nos quedábamos en la zona de 67, no llegamos a los 70, y una corrección simple, de momento, y sana, sí, ¿por qué? Porque nos hemos apoyado en la media de 70, porque ahí se apoyó en marzo, o finales de febrero, se apoyó en enero, y se quedó muy cerquita en diciembre, es decir, hasta ahí hemos llegado en anteriores ocasiones y vuelve a repuntar. La media de 70 funciona excepcionalmente bien en Fluidra, tanto a la baja como al alza. Eso sí, cuando la perfora, tenemos señal clara. Aquí la tuvimos. Fijaros, pues de una larga tendencia bajista, superó la media 70 y comenzó el repunte. Aquí perdió la media 70 y la caída fue muy importante. Y cuando la superó de nuevo, vimos como larga tendencia alcista. Por lo tanto, ahí debemos poner el foco en el análisis técnico de Fluidra. OHL, pues bueno, parece que el repunte, el rebote, pues ya ha culminado. ¿Por qué? Pues porque la caída que vimos el viernes es un poquito fea, la verdad. Esto nos marca que caigamos en picado, pues no, a lo mejor vemos un movimiento lateral, pero yo creo que la resistencia está clara en la zona de los 0,37. Nos quedamos muy cerquita. Es como nos queda la zona de 0,365, apenas un 1%, un poquito más. Podría llegar hasta la media 70, pero después de la caída que hemos visto el viernes, la verdad que se hace bastante complicado. El cierre está de nuevo por debajo de la media 6 sesiones, por lo tanto, pues bueno, no habría que descartar tampoco un movimiento así. Volver a la zona de los 0,33 y a partir de ahí ver de nuevo un repunte hasta los 0,37 y tocar esa media móvil de 70 sesiones y dar continuidad a la caída. Me preguntabais que si veía bien, o cuál era mi opinión de entrar en largo plazo ahora mismo en OHL. Simplemente pensar que podemos entrar a largo plazo en OHL, bueno, es que el semanal ni se aprecia. Y en el semanal regulinchi y en el mensual no se ve nada. Simplemente pensar que es buena opción entrar a largo plazo en OHL porque ha caído mucho,
pues entonces dejamos solo el análisis técnico y no vemos más. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna señal clara de que se vaya a dar la vuelta. De hecho, hemos perdido recientemente un soporte muy importante en los 0,37 que nos marcaba que podría dar continuidad a las caídas y que el suelo o el lateral que veníamos viendo desde el año 2018 se había roto. Es decir, no tenemos ninguna señal clara de que esto se vaya a dar la vuelta a largo plazo. Por lo tanto, hay que ir con pies de plomo y tener paciencia. La paciencia es la clave en el análisis técnico. Vamos con Farmamar. No acaba de darse la vuelta. Seguimos viendo divergencias. Fijaros. Clarísimas. Pero es que no tiene fuerza la demanda. Fijaros. Muy poquito volumen. Y mientras no haya volumen con la demanda, la gente no se interesa en Farmamar. Esto no va a hacer así. El objetivo es un rebote en la media 70. Pero tenemos la resistencia de los 29,66. Si supera esa zona, es la que nos va a marcar que el rebote va a ser más importante. Quizás hasta los 31,80, buscar esa media móvil de 70 sesiones. De momento tenemos la divergencia, pero no tenemos esa chispa que provoque esa subida más importante en la cotización de Farmamar ahora mismo en el gráfico. De momento estamos formando un suelo en esa zona de los 28. No hay que precipitarse. Solaria, más de lo mismo. Que más de lo mismo. Es que Solaria, OHL, Farmamar están muy del estilo en el gráfico. Bueno, OHL se ha separado un poquito de estas dos por la subida que hemos visto, pero prácticamente el escenario es bastante parecido. En Solaria, fijaros, tenemos una clara divergencia que ya se va alargando bastante. Pero como no tenemos volumen con la demanda, esto no se da la vuelta. El volumen entró por aquí con la oferta y ahora se ha secado. No hay volumen. Cuando vemos caídas es donde entra un poquito más de volumen. Lo decía hace unos cuantos días. Yo creo que ahora el principal inversor medio en España que invierte en acciones españolas se ha ido todo al sector bancario, principalmente porque es lo que ha tirado muy bien y todo el mundo se ha subido al carro de las acciones del sector bancario y el volumen se ha puesto ahí. No te vas a meter en Solaria a ver si se da la vuelta cuando estás viendo sesión tras sesión subidas del 1 al 2% en algunos bancos, si no es más. Quizás cuando se empiece a ver que los bancos van a ver una corrección más importante y los inversores se pongan nerviosos, saquen el dinero de los bancos y lo lleven a otras acciones que han estado muy castigadas. Típico inversor que mueve su capital de una acción a otra, que va haciendo operaciones de swing trading, buscando quizás operaciones de 1 o 2 meses y que ahora quizás estas acciones parece que lo pueden hacer mejor porque han caído mucho. Pero cuidado con esas teorías de cómo ha caído mucho, se va a dar la vuelta. De momento en Solaria, única y exclusivamente tenemos señal de esa divergencia, pero no tenemos una confirmación. Quizás ahora si diese la vuelta y superase la zona de 10,25, es cuando nos marcaría un rebote más importante. Incluso yo me iría aquí, los 10,80, para buscar luego la media móvil de 70 sesiones, los máximos que vimos por aquí en marzo. Vamos con Telefónica. Hemos visto una subida muy vertical y aquí sí que parece que la corrección ha sido importante. Fijaros, ya hemos caído desde máximos un 4%. De momento se está apoyando la banda media de Bollinger. Lo vimos el viernes. Y fijaros cómo, ¿dónde estaba el mínimo del viernes? Donde decíamos que podría llegar a caer. Al techo del movimiento lateral anterior, los 3,95 incluso. Podríamos caer un poquito más abajo, 3,85, 3,90, en esta zona de aquí. Es donde debería buscar el suelo, donde se va a encontrar con la media móvil también de 70 sesiones. Y a partir de ahí, si se va a mantener a alza y se va a mantener la tendencia alcista, deberíamos seguir buscando nuevos máximos. Si perdemos la zona de 3,85, ojito, porque esto que hemos visto aquí sería una ruptura en falso. De momento no te pinta, digo, es una ruptura en falso, pero ojito, hay que valorarlo. Y vamos ya con las dos acciones que son de otro mercado, que no es el español. Esta acción que me habéis pedido, fijaros, Flatest Giro, fijaros cómo había hecho un suelo en las últimas semanas y meses y ahora se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones. Esto es buena señal. Esto que nos indica que se sigue manteniendo sobre ella y vemos que supera esta zona de aquí, de los 10,40, nos vamos a los máximos que teníamos en los 11,25 de finales del año pasado. Que pierde la media 70, pues empezaría a tener un poquito de hipercolor, pero bueno, tampoco hay que descartar ese toquecito a la media de 200 y a partir de ahí seguir viendo el impulso. No hay que descartarlo tampoco, no tiene mala pinta, la verdad. El problema donde está, si pierde la media de 200 y la pierde, continuidad bajista en el gráfico.
Y vamos con la última de las acciones. La acción se ha pegado un buen castañazo hace un par de semanas, después de una subida muy fuerte, como hemos visto en muchos activos. Y fijaros la clave. Movimiento lateral, es decir, subida muy fuerte, movimiento lateral, podría ser de consolidación, podría ser de distribución, caída vertical, perdemos la media 70, caemos por debajo de la media de 200 sesiones, que había anteriormente como soporte, y caída en vertical. ¿Dónde se ha frenado ahora? Fijaros, en el soporte que tenemos, en los 360 aproximadamente. A partir de esta zona, soporte más claro, 326. Si pierde esta zona, nos vamos a cerrar el gap que teníamos por aquí en junio de 2023 y nos iríamos directo a los 326. Es decir, vamos a ver si en esta zona, que sí que es verdad que hay bastante sobreventa, intentamos por lo menos darnos la vuelta un poco. Pero yo diría que en el corto medio plazo esto apunta a que podríamos volver a los 326. ¿Cuándo se rompería este escenario? Si vemos un rebote y supera la base del gap de los 419. Aquí ya sí que empezaría a pintar mejor. De momento, calma porque no pinta demasiado bien, aunque sí que es verdad que por sobreventa podríamos llegar a ver algún rebote. Y bien, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues bueno, yo creo que han estado totalmente claras las conclusiones que podemos sacar y mi opinión que os he dado. Es decir, os lo decía al principio, yo creo que el mercado está diciendo, bueno, estamos corrigiendo por el riesgo geopolítico, llevamos la costumbre los últimos años ya de buscar siempre la razón de por qué la bolsa cae, siempre. Pero es por una cosa o es por otra, a lo mejor es por sobrecompra y nos estamos aquí liando la manta a la cabeza. Mi opinión, que debemos de poner el ojo en ese aumento de la rentabilidad del bono, sobre todo en el más largo plazo, en Estados Unidos, porque ahí nos están queriendo decir algo y a lo mejor nos están intentando desviar la mirada a otras cosas que a lo mejor es más fácil de manipular, sacándonos una noticia u otra, porque lo económico, quizás la rentabilidad del bono, es un poquito, evidentemente, más complicado de manipular. Si vemos que a lo mejor nos empiezan a vender la película de que la estabilidad geopolítica ha llegado de nuevo, la bolsa puede que empiece a repuntar de nuevo, pero nos estaremos olvidando de la rentabilidad del bono porque ahí nos está poniendo el foco cuando de verdad tiene bastante riesgo. Ojo, no jueguen a esto las próximas semanas. Conclusiones en los índices, pues creo que han estado clarísimas. Os he dado mi opinión. Creo que hemos visto una pequeña corrección de momento. Estamos en zonas, ya hemos perforado quizás alguna zona de soporte que nos indicaría una corrección más importante, pero todavía podríamos ver bastante más corrección y que el mercado no se despeine y sigamos manteniendo esa larga tendencia alcista que llegamos viendo durante varios meses. La duda que ahora tenemos, decía la semana pasada y os vuelvo a plantear. ¿Cuál es la duda? Estamos al comienzo de una nueva fase alcista después de todas las turbulencias que hemos visto en los mercados en los últimos años y nos espera una fase expansiva de las bolsas o por el contrario estamos viendo una euforia. Evidentemente hay algunos activos que claramente apuntan a euforia, sector tecnológico en Estados Unidos, sector bancario en España. ¿Tendencia alcista? Pues sí, pero una tendencia alcista encaja también perfectamente dentro de una euforia, una tendencia alcista muy vertical. El gráfico del BVA que vimos la semana pasada era espectacular. Por lo tanto, pues bueno, aquí sin lugar a dudas, como siempre, el tiempo dará la razón a unos a otros y se verá cuáles los derroteros que acaban tirando los mercados. Yo tengo muchas dudas, lo llevo diciendo durante muchísimo tiempo, sobre todo quizás hubo un tiempo que nos íbamos desviando quizás a que pueda haber una recesión económica y poníamos el foco en la recesión económica, pero los datos les están maquillando, como veíamos en la parte de que analizamos los datos de Twitter, les están maquillando muy bien para pensar que las economías siguen estando bastante fuertes. Yo creo que el riesgo real está en la inflación ahora mismo, porque está repuntando y ahora mismo van a tener dos opciones como las llevan teniendo durante bastante tiempo. ¿Qué pasa? Que han dado patadas hacia adelante. La opción principal era evitar la recesión y luego bajar los tipos de interés y que aquí no hubiese pasado nada, pero ya estamos viendo que si se va ahí, pues a lo mejor la inflación vuelve a repuntar. Y si no baja los tipos de interés, lo que pueden provocar es una recesión bastante importante y ahí sí que la inflación pasaría totalmente a un segundo plano porque por su propio peso caería
por esa recesión económica. La solución no es buena. Esto lo hemos comentado durante muchísimo tiempo. Están los bancos centrales en una auténtica encrucijada y ahora parece que ya no tienen salida y están utilizando a tope, al máximo, el maquillaje. Lo vemos en los datos de empleo, lo vemos en los datos de la inflación, pero por detrás vemos como algo no huele absolutamente nada bien. ¿Las bolsas se pueden mantener al alza? Sí, porque el maquillaje es muy bueno. Me parece que todo va bien y que ese escenario idílico de controlar la inflación, de mantener el empleo fuerte, la economía fuerte, subidas en el PIB, pues parece que es el cierto y que va a ir bien todo, pero ojito porque luego la realidad acaba cayendo por su propio peso. ¿Qué sentido tiene que se vayan a bajar los tipos de interés y que veamos la rentabilidad del bono a 10 años en Estados Unidos manteniéndose al alza? ¿Qué sentido tiene? No tiene absolutamente ningún sentido. Por lo tanto, pues bueno, aquí ya vemos que hay cosas que no cuadran, como ya hemos diciendo durante las últimas semanas. Veremos a ver qué acaba pasando en los mercados porque ya lo estáis viendo, muchas veces la realidad es una y los mercados van por su lado. El mercado no tiene miedo. Hemos visto una corrección y no da miedo. ¿Por qué? Porque la subida ha sido muy vertical. Porque si tú llevas ganando un 30% en el último mes en una cualquier acción y te cae un 4%, pues no pasa nada, va a pasar de un 30 a un 26. Dices, bueno, dentro de un par de semanas se mantendrá el alza y estaré ganando aún más dinero. Cuando hay una subida muy vertical, luego, aunque veamos un par de caídas, el mercado no tiene miedo. ¿Dónde está el riesgo? Cuando ya hemos perdido gran parte de la subida, a lo mejor un 40%, un 30% de toda la subida, y ahí ya empezamos a decir, bueno, vamos a recoger un poquito y ya veremos a ver qué acaba pasando. Eso suele pasar a veces cuando provocamos, es cuando se provocan caídas más verticales, provocadas también principalmente porque no ha habido esos dientes de sierra por el camino, con correcciones donde han entrado nuevos inversores, que eso hace que cuando cae la corrección vuelva a entrar volumen ahí. Así que bueno, esto es lo que considero que es la conclusión que podríamos sacar del vídeo del resumen semanal de esta semana. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y nos veremos ya el lunes de nuevo. Recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Así que nada, nos vemos el lunes de nuevo. Ya está, entonces espero que tengáis todos muy buen día.